Vamos a hacer un breve análisis, no lo vamos a ver todo. Vamos a hacer Buenas un noches. breve, uy papá, un breve análisis y una reacción a lo que fue mi primer debate, mi primer debate. Esto ocurría allá por el año, creo que 2017 habrá sido aproximadamente. Me acuerdo de que se había picanteado todo en Facebook. En ese tiempo yo estaba haciendo muchas cosas en Facebook particularmente. Y había un muchacho argentino de la ciudad de Mendoza que era licenciado en historia. Mi buen amigo Walter Burriguini, creo que se llamaba así. El famoso Resurrecto. Y le digo, vamos a debatir. Y me dice, dale, vamos a debatir. Ok, listo, arreglamos tal día, tal horario y vamos a debatir. Y debatimos. Este es el primer debate que tuve en mi vida. El primer debate que tuve en mi vida con el Resurrecto. Le quedó el Resurrecto. Después van a ver por qué le queda el Resurrecto como apellido, como sobrenombre. Eh, yo estoy acá en la sala de mi casa. Me acuerdo que eran como las 11 de la noche. Mi esposa estaba acostada. Vamos a ver de qué, cómo es esto, porque ustedes saben de que mi intención ahora no es criticar al ateo, solamente probablemente, ¿no? Algún comentario puedo llegar a mencionar al pasar, sino también criticarme a mí. Yo creo que en este tiempo que ha pasado, un poquito he evolucionado en mi manera de debatir. Entonces quiero criticarme a mí. Vamos a ver de qué se trata. No, lo que quería decir, primero una aclaración. Yo quiero que la gente que está escuchando tenga claro que este debate que vamos a tener hoy no es algo que refleje, a ver, no se refleja en la historiografía en general. Digamos, este debate no se está teniendo los historiadores no están debatiendo sobre la resurrección, ¿sí? Están debatiendo sobre si Jesús existió o no, y hay dos posturas bien. No mientas. Es cierto lo que estás diciendo, de que los historiadores no es que se sientan a debatir, bueno, Jesús resucitó, no están debatiendo eso. Pero tampoco están debatiendo si Jesús existió o no, no mientas, no mientas. Definidas, que son los historicistas que dicen que Jesús existió. Eh, los, eh, los evangelios esconden algo de veracidad en eso, algún resabio, alguna base, ¿sí? Que podría servir si pudiéramos identificarlo, pero que digamos, lo más probable es que los evangelios estén inspirados en una persona que no sabemos si se llamaba Jesús de Nazaret o de otra forma o en varias personas. Y por el otro lado tenemos los misticistas que piensan que Jesús de Nazaret es una creación, una leyenda, ¿no? A lo que voy, el Jesús. Si ahí lo picás un poquito y decís, bueno, ¿cuál es la diferencia entre estas dos posturas que presentaste? Humo, 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 humo. Porque básicamente las dos son la misma postura, simplemente una un poco más fuerte y la otra un poco más débil, nada más. Jesús de Nazaret sí está siendo debatido, podría decirse, pero la resurrección no. No es un tema que se esté debatiendo, por eso quería aclarar que no es reflejo de un debate que se esté dando en la historiografía, este debate que van a ver hoy. ¿Quién está debatiendo si Jesús existió? ¿Quién? ¿Por qué la historiografía no está discutiendo la resurrección? Porque lo considera como un falso problema histórico. ¿En qué sentido? ¿La historiografía lo considera? ¿La historiografía lo considera? ¿La disciplina histórica lo considera? Las consideraciones las hacen las personas y no hay ningún consenso académico que diga esto que está mencionando como si fuese el consenso de los historiadores, ¿no? Es cierto que no se está debatiendo, es cierto, no es un tema de debate hoy que los historiadores de repente están discutiendo porque es el tema en boga. Eso es cierto, pero tampoco no me la pintes de esa manera, como si fuera la historiografía como disciplina ya ha tomado una postura con respecto. No, no. La postura la toman los individuos. Y dicho consenso no existe. Eh, no sabemos los historiadores de qué se trata y si se trata de algo, ¿sí? Si es que se trata de algo, a qué evidencias e imputárselo. ¿Se entiende? Los historiadores, o sea, no sabemos si se trata de algo, si es que se trata de algo y no sabemos. Recuerden de que él es licenciado en historia, me parece. Tiene un grado en historia él, ¿eh? No es una persona que no sepa sobre el tema. A qué evidencia imputárselo si es que hay evidencias para imputarle. Eh,
Qué mal que estaba peinado, loco. Estoy repasando mis apuntes. Bien, esa es la Yo para mí, tengo que ser honesto, para mí voy a debatir muy mal. Para mí mi debate va a ser muy malo. posición, ¿sí? Ese es el caso que vengo a defender yo hoy, ¿no? Que es un problema, un falso problema histórico, un problema histórico vacío, la resurrección puntual, no Jesús, no Jesús, la resurrección puntual. Ahora, por las conversaciones que hemos tenido previamente, lo que yo entiendo es que vos vas a proponer, o Santiago, voy a hablar de Santiago, va a proponer que, bueno, que a ver, que la resurrección fue un hecho histórico, sí o sí un hecho histórico. Y espero que sea así, porque en general cuando yo discuto sobre este tema, lo que tratan de Para mí estabas intentando escapar de tu realidad de mi mente. ¿Qué realidad? ¿Qué realidad? demostrarme es que posiblemente la resurrección sea un hecho histórico. Y eso la verdad que a mí personalmente no me suma que me demuestren que la resurrección posiblemente sea un hecho, porque ya sé que posiblemente es un hecho. Es decir, los que me están escuchando y saben algo de estadística deben saber que todo, ¿sí? Probablemente, a ver, todo Que... no sé si lo digo después, ¿no? Te juro que estas cosas no me acordaba. Que un ateo diga que es posible un milagro. O sea, de verdad, no sé si yo lo señalo a eso. Pero me resulta llamativo que un ateo diga que es posible un milagro. es un hecho histórico probable, o histórica, ¿se entiende? ¿Sí? Nada es improbable, ¿sí? Es decir, Que te encaminas a ser una persona sin pelo. No, no. Bueno, ya tenía mis entradas ahí, ¿no? Pero bueno, ahora están incrementándose. el nacimiento de mi hermano gemelo, que no tengo motivos para creer que mis padres consideran, es un hecho histórico probable, no es improbable, ¿sí? Pero yo quiero No, no, no. Una cosa es que sea posible, otra es que sea probable. Acá él eh, está confundiendo el significado de posible con probable. ¿Se entiende? ¿Es posible? Sí, es posible. Es posible que hayamos sido separados al nacer. Es probable y la probabilidad depende de la calidad de evidencia que se tenga y la cantidad de evidencia que se tenga al respecto. Si no se tiene evidencia es mera especulación, por ende no podemos hablar de probabilidad quiero, quiero que me o de muy demuestren probable. que está. No me sirve que me demuestren que probablemente nació, ¿sí? Eh, Pero en términos históricos hablamos de probabilidad. O sea, en términos históricos, él como una persona formada en la historia, debería saber que no se pueden hacer afirmaciones contundentes, como decir 100% seguro que, no sé, tal cosa del pasado. No, existe una alta probabilidad, altísima probabilidad, que hayan ocurrido las cosas de esta manera. Y esa probabilidad depende de las fuentes. Ahora, esa conclusión que es existe una altísima probabilidad de X, esa conclusión siempre está sujeta a revisión a medida que vayan habiendo nuevos hallazgos históricos sobre, sobre este tema que se está discutiendo, ¿no? Si mañana, supongamos lo siguiente, si los cristianos decimos es altamente probable que Jesús haya resucitado a los muertos, pero mañana se descubre un documento del año 70 que dice los apóstoles engañaron a todos los cristianos haciéndoles creer que Jesús había resucitado. La conclusión de los cristianos, en términos históricos, debe ser revisada a la luz de esta nueva fuente de evidencia que surgió. Che, ¿cuán buena es esta evidencia? Che, esta evidencia, o esta fuente, mejor dicho, no evidencia, perdón. Esta fuente, ¿cuán buena es esta fuente? ¿Cuán confiable es esta fuente? ¿De dónde procede esta fuente? ¿Es veraz? ¿No lo es? Se hacen ese tipo de preguntas para evaluar la calidad de la fuente y dependiendo de la calidad de la fuente, si la fuente va a tener injerencia en la hipótesis que nosotros habíamos construido al principio, que sea capaz de poder modificarla, cambiarla, obligarla a un cambio o no. ¿Está bien? Entonces, en términos históricos, siempre en un análisis histórico siempre se habla de probabilidad. Es probable, poco probable, es muy probable, altamente probable.
¿Se entiende? San Martín y Bolívar se encontraron en Guayaquil a puertas cerradas y no sabemos. Porque el nivel de seguridad o de confianza que te proporciona la historiografía como ciencia no es es el mismo tipo de nivel de confianza que te proporciona la biología. Por dar un ejemplo, que vos estás observando la célula, estás observando en tiempo real el comportamiento celular, ¿se entiende? Es completamente distinto. Vos estás tratando de reconstruir el pasado, algo que vos ya no podés observar. Por ende, es por eso que, aún siendo una ciencia, la historiografía no te proporciona el grado de certeza que te puede proporcionar las matemáticas o la física. Es evidente eso. Por eso hablamos de probabilidad. Sabemos de qué hablaron y probablemente, no sé, por decir algo absurdo, pero pues, justamente por lo absurdo suena, puede ser gráfico, probablemente se encerraron a hablar porque San Martín quería proponerle que fueran pareja, digamos. No sabemos, eso es probable, no es improbable, todo es probable. Todo es posible, no probable. Todo es posible. Entonces yo no quiero que me muestres, o no quiero que Santiago me muestre que la resurrección es un hecho histórico probable, porque ya lo sé, todo es probable, como digo. Que un ateo, reitero, está confundiendo probable con posible. Suponiendo de que diga, porque de hecho si utiliza el probable todavía más se entierra, ¿no? Suponiendo de que lo que él está queriendo decir es que la resurrección es posible, que un ateo diga que la resurrección es posible, para mí el tipo todavía no se convence ni él mismo que es ateo. Porque la resurrección es un evento que que se da por el actuar milagroso de Dios. Entonces, que un ateo diga que eso es posible, para mí tiene que salir del closet. Es un creyente dentro del closet. Entonces creo que Santiago tiene dos desafíos hoy. El Vamos. primero, entonces, el que dije, mostrar que no es un falso problema histórico, ¿sí? Que tiene un objeto, que se trata de algo y que hay evidencias para imputarle. Y el segundo desafío, que el que acabo de terminar de hablar, es mostrar que realmente sucedió, no que es probable. Repito, si demuestra que es probable, yo ya sé que es probable. No necesito intercambiar con él para saberlo, ¿sí? Yo quiero saber si es sí o sí un hecho histórico. Bueno, ahí te dejo la palabra. ¿Ya está? Sí. No sé si se entendió alguna pregunta sobre mi... Yo en ese tiempo era muy burlador. Me quería burlar. En los debates yo me quería burlar. Ese ya está. eh, no fue algo natural que me salió. Hoy me saldría natural. Ya está. O sea, pero en ese momento fue un como, te voy a recalcar de eso solamente. mi introducción? No. Sí, creo haber entendido todo. ¿Querés que te lo resuma? ¿Lo resumo? Sí, O- podría hacer, claro, un blanqueo ahí. Dale, lo resumo cortito. Eh, Este debate que estamos teniendo no se está dando en la historiografía, porque la historiografía lo considera un hecho ¿Qué es lo que vos histórico. afirmás? Yo lo que defiendo, el caso que yo voy a defender hoy, digamos, hablando como si fuera abogado, es el de la historiografía, que realmente la resurrección es un hecho histórico vacío, o es un falso problema histórico. ¿Por qué? Porque no sabemos de qué se trata, si es que se trata de algo, y no sabemos qué evidencias imputarle en caso de que haya evidencias para imputarle. Eso es lo que vengo a defender yo y lo que Ni él sabe qué es lo que está defendiendo, evidentemente. Ni él sabe. espero, siguiendo con el resumen, es que vos no solamente me demuestres, Ven, ni él primero sabe lo que está defendiendo. Y simplemente lo que está haciendo es tirar la pelota para que yo me haga cargo de mis palabras. Pero ni él sabe lo que está defendiendo. que realmente eh, es un problema con un objeto. Son cosas mías o mientras el ateo habla, tú estás dibujando. Te estás marcando un Johnny Depp en el juicio. No, estoy tomando nota, estoy tomando nota. ¿Sí? Sino que realmente al final es un hecho. No que es una probabilidad, porque ya lo sé que es una probabilidad. Yo me quiero concentrar en la resurrección. Es cierto que yo estoy dentro del partido de los que piensan que ¿De algún debate que hayas tenido, has visto algún contrincante cambiar de postura? Sí, en dos oportunidades. Uno es Danan.
Uno es Danan, que él mismo me lo dijo, ¿no? Como que nuestro debate hizo que pensara de otra manera acerca del caso de Jesús. Y el otro no puedo decir quién. Es una construcción mítica. Si querés lo podemos charlar en otro momento o quizás salga el tema, no sé. No me voy a acotar si sale el tema. Yo me quiero concentrar en el tema de la resurrección. Vos decías, Bart, que, bueno, eh, Herman Bart, pero él niega la resurrección como hecho histórico, ¿no? Es llamativo porque no sabe quién es Bart Ehrman, ¿no? No sabe quién es Bart Ehrman. Tuvo que leerlo ahí y no sabe quién es. Entonces, eh, a ver, él acepta la crucifixión, pero Ah, el ateo que citó a Dallas también me dijo por privado de que tenía que pensar nuevamente qué es lo que creía acerca de la fe A mí cristiana. me hubiera gustado más que tú hubieras empezado para que se le diera introducción al tema tal cual del debate, y él tuviera de donde te pudiera refutar. Para mí los 15 minutos de Walter al principio fueron irrelevantes. Puede ser, puede ser, puede ser. Pregunta Santi, ¿todavía tienes ese suéter? No, no lo tengo, pero les voy a contar, algo privado. Ese suéter, o sea, en ese tiempo nosotros estábamos bastante mal económicamente hablando, ¿no? Estábamos bastante mal. Y ese suéter tenía un agujero acá recopado, pero no se veía. Ya no le queda. Ay, no, ¿cómo que ya no me queda? ¡Qué bardo! ¡Alto bardo! No, tenía alto agujero, chabón, en serio. F en el chat por el suéter. él no dice que Encima me quedaba cortito. Posta que me quedaba cortito. un personaje llamado Jesús de Nazaret Alta que pobreza, che. tal cual lo describe la Biblia. Él dice que hay detrás de la historia de Jesús ¿De quién bases estamos reales. hablando? De Bart Ehrman, que vos me estabas hablando de Ehrman, ¿no? De él. Ahora, concentrándome en el tema de la resurrección. Yo quería ¿Alguna vez te arrepentiste de haber aceptado un debate? Sí, con N. Dante. Me arrepentí de haber aceptado con N. Dante. preguntarte si vos has visto a alguien resucitado alguna vez. No vi. Bien. ¿Sabés lo que es un resucitado? ¿Cómo actúa? ¿Sabés lo que es el hecho de la resurrección? La verdad es que ¿Viste a no sé. alguien resucitando? ¿Viste a alguien resucitando? No sé cómo actúa porque la verdad es que nunca había nadie haber resucitado, es la verdad. Bien. Y entonces, ¿cómo sabes que esas evidencias se pueden imputar a una resurrección? Primero, el que yo no haya visto a nadie resucitado, eso no implica de que no haya podido pasar en un momento en la historia una resurrección. Yo tampoco nunca vi un extraterrestre. ¿Y por eso me voy a negar a la vida en otra parte del universo? No. ¿Vos crees en los extraterrestres? Me gustó. Ese punto me gustó. Tengo que ser honesto, me gustó. Me gustó. Ahí Walter lo que está, o sea, no tiene ningún tipo de sentido. O sea, definamos que es una persona resucitada. Y es una persona que estaba muerta sin signos vitales y que el mismo cuerpo después adquiere signos vitales al pasar una determinada cantidad de tiempo sin ellos, ¿no? Entonces, no necesitamos tener una experiencia con un resucitado para dar fe de que pudo haber habido una resurrección. Simplemente necesitamos buenas razones para creer que un tipo estuvo muerto y que después de un determinado periodo de tiempo aparece nuevamente con vida. Eso es suficiente. Pero me gustó la del extraterrestre. Tengo que ser honesto, me gustó. ¿Vieron? Dije, tengo que ser honesto. No, pero es una posibilidad. Bueno, es una Y yo posibilidad. Ahora, ¿vos viste alguno? no, ¿Y entonces cómo llegas a esa conclusión de que es una posibilidad? porque te dije, todo es posible. Conociendo un poco de estadística, basta tener No, no es todo posible. Todo no es posible. Que un hombre se convierta en una mujer no es posible. Santi cancelado. unas... Por eso, pero entonces me estás diciendo que la resurrección fue una posibilidad. Y estamos en el problema al principio. Santi, ¿por qué debates? ¿Cuál es tu objetivo? Mi objetivo es simplemente a un público, no a mi debatiente, ¿no? A mi interlocutor, perdón. Mi objetivo es que el público pueda
pueda saborear una discusión entre un escéptico y un cristiano, y que si me sale bien el debate pueda ver que en ese tipo de ámbito, en una discusión donde tus creencias se ponen a prueba, el cristiano puede salir bien parado, ¿se entiende? Y de hecho, gracias a Dios, cuento con una gran cantidad de testimonios de personas que, ya sean por debates o por otras, o en otras circunstancias, con lo que hago, un montón de gente se volvió a la fe cristiana o empezó a ver el cristianismo de una forma distinta. Y eso me parece de que es el fruto que estoy buscando. Así que esa es la razón por la que hago lo que hago. Principio. Es decir, ¿cómo sabes? Te Si hago no una tenés pregunta. la- Te hago una pregunta. Sí, Vos- sí. Déjame terminar la pregunta. Discúlpame. Dale. Vos no conoces, no sabes lo que es un hecho de la resurrección, no has visto un resucitado. A ver, porque está el otro tema. Podríamos discutir sobre la validez como fuente histórica de la Biblia, que ese podría ser otro debate. Yo te los voy a aceptar. No te lo voy a discutir. Vamos a hacer de cuenta, yo te los voy a aceptar. En el marco de esta discusión, yo te voy a aceptar que la Biblia es una evidencia histórica. En el marco de esta discusión, si querés, podemos discutir la validez y lo que realmente pienso sobre ella. Pero si no sabes lo que es una resucitación, no has visto un acto de resucitación, no has visto un resucitado, no conoces el hecho, digamos, ¿cómo sabes que esas evidencias que vos decís, repito, te voy a aceptar la Biblia como evidencia? ¿Cómo sabes que esas evidencias se imputan al hecho de resucitación si no sabes lo que es una resucitación? Porque, Eso no es porque para creer en que alguien haya resucitado, no necesariamente Te veo con sonrisa malévola y pecho alzado. ¿Crees que te estás cenando un ateo? Sí, 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 yo también me veo así y no está bien que haya estado en ese momento así. Otra cosa es que a vos te agarre ese momento de decir, cuando está diciendo un algo sin sentido, todavía me parece que no era el momento para uno permitirse esa sonrisa, todavía no era el momento. tengo que haber presenciado o yo haber visto a alguien. Dice Jean, pregunta, teniendo en cuenta que la resurrección de Jesús es tu fuerte, creo que... Dentro del tema de la resurrección, ¿qué punto o tema se te hace difícil de defender? No sé si hay... El punto quizás más difícil de discutir es y esto creo que lo hemos hablado en el curso con Jean y con quienes están formando parte del mismo, es la discusión de si es plausible o no como hipótesis la resurrección. Y que evidentemente ante esa pregunta el tema que luego se discute es el tema de la existencia de Dios y la posibilidad de los milagros. Y cuando discutís con un ateo, el tema de los milagros, ahí se estanca un poco la discusión, no por motivos históricos, sino más bien por la cosmovisión de cada uno. Pienso ¿No? que en los debates debes hacerles separar con claridad sus creencias / posturas personales versus métodos históricos aceptados. En este caso, siempre se van por las ramas con sus posturas. Es cierto eso. Entonces, bueno, el tema de lo plausible, si la hipótesis es plausible, ese va a ser el momento en donde nos estancamos, me parece. Y es el momento difícil, por así llamarlo. Si el tema se remite simplemente al plano histórico, no me parece que haya una dificultad. No por mi preparación, sino por la cantidad de fuentes y casos a favor que tenemos, ¿no?, para sostener esta postura. Resucitado. No, el tipo no es Yo humilde. no te estoy El tipo diciendo no es que no humilde. creas, yo te estoy diciendo cómo sabes. Acá la cuestión es demostrar si hubo resucitación. El tipo no es humilde, el tipo es un burlador. Yo lo conozco porque es un burlador. Yo lo conocí ahí cuando se estaba mofando. No si es probable. O sea, si lo crees o no. Ahora, lo me crees. gustaría hacerte una pregunta. Vos como licenciado en historia, ¿no es cierto? ¿Qué hecho histórico vos me podrías decir de que verdaderamente ocurrió? Que verdaderamente ocurrió, no. Yo te puedo decir cuáles son los más probables. Pero es más, ni siquiera, bueno, que ahora está un poco de moda. Ahora te hago una pregunta. Alejandro, ¿Es irracional creer de que San Martín cruzó los Andes? No,
No es irracional, pero yo quiero saber si cruzó los Andes, no si es irracional. Pero lo que vos estás diciendo es que obviamente por medio del conocimiento histórico podemos llegar a una probabilidad. Ahora, ¿es racional o es irracional creer, basado en esas evidencias históricas que nosotros tenemos, que un hecho ocurrió? Pero es que ese es el tema, que si no tenemos, no sabemos. Es buena la pregunta. Es buena. No sé si quizás no tenía... me tendría que haber comunicado mejor, ¿no? Pero es buena la pregunta. Porque él lo que está diciendo es, bueno, en definitiva no sabemos absolutamente nada. Es una postura bien posmoderna de emprender este camino histórico, ¿no? No sabemos absolutamente nada acerca del pasado. No podemos dar certeza a absolutamente nada. Simplemente podemos hablar de probabilidades. Sí, está bien, pero en la medida que nosotros tengamos fuentes históricas, veamos consecuencias de dicho hecho, efectos en el presente, ¿no?, que causaron dicho hecho histórico, podemos, pese a que en la historiografía siempre vamos a hablar de probabilidad, podemos hablar que cuando hay alta probabilidad mediante estas huellas que el pasado nos deja, que son los documentos históricos y son los efectos en el presente, podemos afirmar nosotros con confianza, dicho hecho realmente ocurrió. Dicho hecho ocurrió. Pese a que nosotros no podamos aspirar a declaraciones contundentes como puede llegar a aspirar la física. Pero en la historiografía una alta probabilidad te permite a vos hacer declaraciones como dicho hecho ocurrió, tal y como en el caso de la resurrección de Jesús. Y muchos escépticos, muchos ateos, historiadores dicen esto es un hecho histórico, esto es indiscutible, ¿se entiende? Entonces él asume una postura muy posmoderna a la hora de emprender una investigación histórica. Ese es el problema que está teniendo. Mediante su postura, él no puede afirmar que nada ha sucedido en el pasado. Y eso en el presente puede traer muchos problemas graves para él. Porque también, o sea, si vos no podés hacer ningún tipo de afirmación acerca de eventos ocurridos en el pasado, el sistema judicial se cae a pedazos. ¿Cómo vos sabés de que el mayordomo mató a determinada persona? Si la cantidad de fuentes, como vos no podés revivir el pasado, como vos no podés observar en tiempo presente qué fue lo que ocurrió, sea cual sea el tipo de evidencia, fuentes, pruebas que vos presentes para la causa, va a ser insuficiente para contundentemente decir dicho hecho ocurrió. Va a ser todo insuficiente bajo esa mirada. ¿Se entiende? Con tu criterio directamente no sabemos absolutamente nada de la historia, ni siquiera de la historia antigua. No sabemos nada absolutamente de nada. A ver, si vos me decís Este debate es de hace 5 años, 2017 fue. de San Martín, yo te puedo hacer paralelismo, te puedo decir, hubo un Napoleón, hubo un Aníbal, yo te puedo hacer paralelismo, te puedo, a ver, lo puedo comparar con algo, ¿me entendés? Te puedo decir, alguien cruzó los Alpes, que es una cadena montañosa, entonces, ¿me entendés? Sé lo que... No, eso es una tontería, porque se puedan hacer paralelismos no quiere decir de que eso es una tontería, porque además eso te trae un problema. ¿Cuál es el primer hecho histórico del que podemos hablar? ¿Cuál es el primer hecho histórico del que podemos hablar? Y el primer hecho histórico del que podamos hablar, evidentemente, no va a encontrar paralelos, porque es el primer hecho histórico. ¿Se entiende? Eso del paralelismo es una tontería realmente, es una tontería. John dice, pregunta, desde tu comienzo debatiendo, sabemos que no has cambiado tu postura, pero ¿se ha modificado de alguna manera tu postura con los planteos de algún rival? Yo abordo los temas de una forma distinta. Creo que abordo los temas de una manera distinta. Creo, capaz que me equivoco, de una manera un poco más madura abordo los temas, ¿no? Ya no diciendo 2 más 2 son 4, sino creo que entiendo un poquito mejor el campo histórico. Entonces ya en este debate vos vas a ver de que yo hablo con contundencia. Hay ciertas cosas que yo no las diría con tanta contundencia, porque entiendo un poquito mejor el campo histórico. Ahora, eso no quiere decir de que porque no hable con la misma contundencia, estoy poniendo en tela de juicio el hecho, estoy poniendo en duda el hecho, para nada. Que es la categoría
general, hemos visto conquistadores ahora, estrategas militares ahora. Pero pese a eso, o sea, vos creerías por causa de que es posible, de que es probable, nada más. No solamente por eso, sino porque yo puedo, puedo imputarle otros ejemplos. No, eso es malísimo. Puedo compararlo. ¿Con qué lo comparás? ¿Con qué comparás vos la resurrección para saber que eso es resurrección? Y para saber que se le tienen que imputar esas evidencias. Eso es lo que yo no entiendo. Te hago una pregunta entonces. Es malísimo, esa objeción es malísima. Entonces, a ver, perdóname, lo último. Yo tengo hecho histórico San Martín y tengo hecho histórico Napoleón. O sea, tengo hechos equivalentes, yo puedo establecer una comparación. Pero ¿con qué? O sea, hay experiencia y en la actualidad tenemos un Saddam Hussein. No sé. Pero ¿con qué comparamos la resurrección para saber qué es resurrección? Bueno, ese es el tema. Mi respuesta a eso sería, ni siquiera necesito compararlo con nada para que eso sea racional. Te doy un ejemplo. O sea, claro, acá hay un criterio. Ahora se me fue de la mente. Cuando lo recuerde lo voy a mencionar. Hay un criterio acá que... Ahora lo voy a mencionar cuando recuerde el nombre del criterio. O sea, la ciencia moderna considera de que aproximadamente hace 13 billones de años ocurrió un estallido llamado Big Bang y que es único e irrepetible y que por causa de eso todos nosotros hoy estamos acá. Ahora, si yo usara tu criterio para poder creer... Se llama principio de analogía, ahora sí. Principio de analogía se llama el criterio. O sea... Nosotros, según el principio de analogía, históricamente lo único que podemos llegar a decir del pasado es aquello que podemos conocer del presente. O sea, nuestro punto de referencia, según el principio de analogía, es el presente. Dependiendo de lo que sabemos que es el comportamiento, ya sea del cosmos o ya sea entre relaciones de seres humanos del presente, es que podemos hacer afirmaciones acerca del pasado. El pasado solamente lo podemos conocer por medio del presente. Pero ese principio, pese a que evidentemente ayuda en la reconstrucción de hechos históricos, ayuda, pero no debe ser, no debe de ser tomado como el principio jerarca de todos los principios. ¿Por qué? Porque en la historia han sucedido hechos únicos e irrepetibles. Y según el principio de analogía, estos hechos únicos e irrepetibles no podrían haber ocurrido, porque en el presente no están ocurriendo. ¿Se entiende? Entonces este principio de analogía es importante para nosotros reconstruir la historia, pero no debe asumir un cargo jerárquico mayor que el de los demás, y que por medio del mismo nosotros necesariamente debemos entender la historia, porque... tendríamos problemas con los hechos históricos que han sido únicos e irrepetibles. Esos hechos, como no los encontramos en el presente, deberíamos descartarlos. ¿Se entiende? En eso que hoy la ciencia moderna considera que es un hecho, la verdad es que no debería de creerlo, pero la mayor parte de los científicos y en el mundo de la academia cree de que eso es cierto. ¿Es irracional creer en eso? Para nada, porque mi conclusión está basada en las evidencias. No necesariamente tengo que encontrar un paralelo en la historia para creer que algo ha ocurrido. A ver, no sé, porque, por ejemplo, los eventos cuánticos suceden. Yo tendría que hacer todo un desarrollo de historia de la... Ahí estás relacionando los eventos cuánticos con el inicio del universo y no hay forma de creer que eso necesariamente es verdad, y se terminó la discusión en absoluto. Los eventos cuánticos no explican el origen del universo, y una cantidad muy pequeña de la comunidad científica opta por la explicación del mundo cuántico, del vacío cuántico en el origen del cosmos, ¿no? Optan, una porción muy pequeña de la comunidad científica opta esa vía para explicar el surgimiento del universo. Así que no hay forma de relacionar contundentemente un punto con el otro. Las ideas. Sí hay con qué hacer paralelismos el Big Bang. A ver, dame un ejemplo. Y el Big Bang se puede deducir matemáticamente, se puede deducir a través de... Pero que se deduzca matemáticamente no quiere decir de que se pueda plantear un paralelismo. De las ondas de radio,
se puede Pero deducir esos no son paralelismos. a través de muchas cosas. Dame un Te puedo sacar ejemplo, una dame un lista ejemplo de la entera. comparación del Big Bang. Dale, dame un ejemplo de la comparación del Big Bang. Es que no, es que el Big Bang se puede demostrar porque, a ver, es parte de la naturaleza, ¿me entendés? Dame un Puede ver. ejemplo con lo que se puede comparar. Dame un ejemplo. Se puede comparar, por ejemplo, con los eventos cuánticos. El Big Bang se puede comparar con eventos cuánticos. Exactamente. O sea, de que continuamente están siendo creados en nuestra realidad universos. No entiendo la pregunta. El Big Bang fue lo que produjo el universo en el que vivimos. Sí. Si ese hecho puede llegar a ser comparado, vos me tendrías que demostrar que estos eventos cuánticos producen universos. Bueno, Si no, no es comparable. Si no, no es comparable. Lo mismo, lo que vos estás tratando de comparar es el hecho de San Martín cruzar los Andes con un chico que se sube a una mula y trata de cruzar una montañita. O sea, es una tontería lo que me estás planteando. Lo que pasa es que no has entendido el concepto. No, el planteo que le hago es correcto. El planteo que le hago es correcto. Porque si vos vas a buscar una analogía del Big Bang en los eventos cuánticos, en la actualidad los eventos cuánticos tienen que producir los mismos efectos que producieron en el pasado, haciendo posible la creación del universo. Entonces, la analogía es, esto pasa en el presente, pudo haber pasado en el pasado, valga la redundancia. Si en el pasado nosotros sabemos de que hubo algo llamado Big Bang, ¿no? Que dio origen al espacio-tiempo, en la actualidad nosotros tendríamos que ver cómo el mundo cuántico produce universos, pero eso no lo vemos, por ende no puede ser utilizado como una analogía. ¿No has entendido vos el concepto de hecho histórico o problema histórico vacío? ¿Sí? De algo que no hayamos... Pero la comparación no se necesita comparar, no se necesita crear o ir a un hecho paralelo para llegar a creer de que eso es cierto. No, no se necesita, no se necesita. No. Pero ¿cómo? A ver, nunca nada de eso. A ver, pero si no has visto nunca un resucitado. ¿Y eso qué tiene que ver? Yo del Big Bang veo no lo veo yo, pero puedo ir a no sé, me puedo ir a... Claro, vos no estás viendo el Big Bang. Vos estás viendo los efectos del Big Bang. Uno no requiere tener acceso directo a las entidades causales, sino que por medio de los efectos uno puede sacar conclusiones acerca de las entidades causales. ¿Se entiende? Yo no necesito remontarme 14.000 millones de años en el pasado para ser un espectador de qué fue lo que ocurrió para decir eso ocurrió, sino que por medio de la huella que nos dejan los efectos puedo llegar a conocer algo acerca de sus causas. ¿Está bien? Esto lo tiene que tener en claro. A California y ver... No, pero yo puedo ver los radios de onda. ¿Vos has visto algún...? Bueno, pero es que los rayos de onda justamente juegan a favor del planteo que yo estoy diciendo. ¿Por qué? Porque los rayos de onda lo que te muestran son huellas del pasado. O sea, no es una ventana que vos podés recrear el pasado. No, te muestran huellas del pasado. Entonces, por medio de los efectos, lo que vos observás en los rayos de onda es que podés sacar conclusiones acerca de las causas. Vos no estás viendo la causa, vos estás viendo los efectos. Lo mismo pasa en el caso del cristianismo y la resurrección de Jesús. Por medio de los efectos, por dar un ejemplo, el origen de la fe cristiana, la comunidad de cristianos, la iglesia, podés decir algo acerca de la causa. ¿Está bien? Ese punto me favorece a mí. ¿Vos qué has visto de alguien? Te hago una pregunta. ¿Esos radios de onda en sí mismos son consecuencia de otro hecho, sí o no? Sí. Perfecto. Yo podría decir que la propagación de la iglesia a lo largo de la historia es la consecuencia de un hombre que resucitó allá en el siglo I en Jerusalén. Y ahí tenés la comparación y el paralelo. Sí, es justamente lo que estaba diciendo. Lo que pasa es que los radios de onda se explican solamente a través... Los radios de onda se explican solamente a través del Big Bang. En cambio... Ok, si querés presentar eso, me tenés que presentar hipótesis alternativas al caso de la resurrección. Ante la pregunta, para que él defienda esa idea, tiene que responder la siguiente pregunta. ¿Cuál es la razón por la cual se originó el cristianismo
excluyendo la resurrección. Si vos rechazás como hipótesis la resurrección, ¿cuál es la razón por la cual el cristianismo comenzó a existir? Esa ahí él tiene que asumir la carga de la prueba. En cambio, el surgimiento y expansión de la iglesia se puede explicar de otra forma. A ver cuál. Hay explicaciones alternativas. A ver cuál. Esa es la diferencia. Decime cuál. Las radios de onda se le puede imputar solo al Big Bang. Ahora, el nacimiento y crecimiento del cristianismo se le puede... Qué grande, Fat Golan. Santi, gracias a tus clases pensé en eso mismo que respondiste. Gracias. ¿Viste que uno después cuando sale a la cancha ya ve el partido de otra manera, analiza el partido de otra manera, ¿viste? Imputar a otras cosas. Eso es lo que voy. Esa es la diferencia. Que no hay con qué hacer paralelismo. Entiendo. Santi, no te vayas de ese punto. Decile, no me acuerdo qué es lo que le digo ahora. Decile, dame otras hipótesis alternativas. ¿Cuáles son esas otras explicaciones? Santi Crack, grosso, este musulmán lo volvió a hacer, arremete con Pablo y dice que Jesús había advertido acerca del engaño de Pablo en Mateo 23. ¿Qué opinas? Comienza desde min 33 2.20. Jonah, ¿me lo podés mandar ahora cuando terminemos? Me voy a quedar solo unos minutitos más en esta reacción. Mándamelo, recordámelo y mándamelo, por favor. Vos sos licenciado en historia. Explícame sí. cómo se llega, cuáles son los métodos para llegar a la conclusión de que un hecho en la historia sucedió, por favor. Está buena la pregunta. Está buena la pregunta, pero me parece que dormí ahí con las hipótesis alternativas. Me tenía que haber presentado, porque ahí el flaco tiene que asumir la carga de la prueba. Bien, él dijo de que habían otras hipótesis que podían presentarse para poder explicar el surgimiento y expansión de la iglesia primitiva. ¿Cuáles son? Ahí yo dormí, tendría que haberle arrojado la carga de la prueba a él. No, es que nunca vamos a llegar a la conclusión de que un hecho sucedió sí o sí. Lo que vamos a llegar es a la conclusión de que es más probable de que no cruzara, mucho más probable. Pero porque tenemos pruebas, está bien, pero ¿qué prueba hay de una resurrección? A ver, pero por eso te estoy diciendo, ¿qué prueba tenemos de un hecho de resurrección? A ver, ¿quién ha visto un resurrecto? Vamos de vuelta, no se necesita. Ahí esto queda para la historia, es el momento de resurrecto. Sí se necesita porque no sabes a qué le estás imputando la evidencia. Lo que vos como licenciado de historia necesitás es proporcionar una explicación a estos 5 hechos que ocurrieron en la historia. Entonces, estaría bueno de que me dieras, a ver, dame tu punto de... Yo avancé esa parte, pero le presento seguramente el caso de los hechos mínimos de Gary Habermas. Vista con respecto a qué fue lo que pasó en Jerusalén. Explícame eso. A ver, primero, ¿Jesús existió? ¿No existió? ¿Cómo es que surgió la iglesia? ¿Cómo nace la iglesia? A ver, ¿me podés explicar eso? El tema es resurrección, no es la resurrección el tema. El tema es la resurrección. Sí, totalmente. Bueno, entonces, explícame, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó en aquel momento? Si no hay resurrección, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, mira, hay un libro muy interesante tengo todo anotado. No, decime vos ahora, ¿no? Porque si no yo también... Sí, te voy a contar. No, por eso. Hay un libro de Petra Peckerman que se llama Interpretación de las religiones helenísticas, que hace todo el desarrollo del surgimiento del cristianismo. Bueno, es muy largo. Lo que sí te puedo decir es que está documentado que había un personaje en la tradición judía que se llamaba Jesús de Nazaret. No Jesús de Nazaret, perdón, Jesús. Okay. Jesús, y que en combinación hay toda una... Bueno, pero explícalo. Si te presentás a un debate lo tenés que explicar. No me mandes a leer un libro. Lo tenés que explicar. Una tendencia en el mundo mediterráneo, en Medio Oriente, a combinar las religiones locales con ideas helenísticas, ¿sí? De esto surgen, a su vez, híbridos religiosos. Tenemos, bueno, en Tracia te puedo nombrar algunos personajes que son equivalentes a Jesús. Vos decís de que la construcción... Se viene el momento Osiris, me parece. La construcción del personaje de Jesús, su resurrección y demás, ¿son de mitos tomados de otras culturas? No, yo estoy diciendo que es un híbrido entre la religión judía
o mejor dicho, para ser más específico, traducciones judías combinadas con tradiciones helenísticas, que es una tendencia que se da en esa época y en siglos anteriores en, como digo, Mediterráneo y Medio Oriente, ¿no? Ok, De ¿y vos cómo lo combinación. demostrás a eso en el caso de Jesucristo? Lo que te puedo demostrar que es una tendencia donde surgen. Claro, el problema que está cometiendo acá es porque, como según él, que habría que demostrarlo, comúnmente sucede esto, entonces con el cristianismo también tuvo que haber sucedido. Tenés que demostrar que hay una relación causal, ¿no? Tenés que demostrar cuál es esa relación causal. Porque simplemente porque en otras culturas ocurrían estas cosas no quiere decir que con el cristianismo haya pasado lo mismo, ¿no? Eso es una falacia. ¡Ay, qué bobo! En el caso de Sí, Jesús, en el caso de sí. Jesús, No, pará, 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 primero, pará. ¿cómo llegás a saber de Pará, pará, pará. La religión judía, o mejor dicho, para ser más específico, ejemplo? y te puedo dar te puedo dar 1000 ejemplos. Te Sí, puedo a ver, dar, por dale, ejemplo, estoy abierto en a Tracia, este ejemplo. en Tracia, Salmonix, por ejemplo, Ajá. ¿En qué, es decir, ¿Dónde está el paralelo? Perdóname. En las historias de ellos, el paralelo, las similitudes, ¿en dónde se encuentran? que son todos, a ver, la salvación personal es a través de creer en ellos, son salvadores personales, Ajá. sufren una pasión, son llamados hijos de Dios, Así, bueno, etcétera. a ver, O sea, lo que decime, habría que demostrar entonces que ¿cuál es eso la fuente demandaría. histórica de donde tomás eso? ¿Cuál es la fuente histórica de donde tomás eso? No el libro que estás leyendo. ¿Cuál es la fuente histórica primitiva que tomás eso? Y los que cita el autor a pie de página, Te escucho, tengo tiempo. y no tengo el libro acá, pero por eso, Claro, o sea, dato mata relato, chicos. O sea, dame la fuente. Si me vas a inventar una historia como esta, dame la fuente. Dame la fuente. Decime de dónde lo sacaste. No, no me diga, no, porque lo dice Dallas. ¿Se entiende? O sea, dame la fuente. ¿De dónde lo sacaste, papu? ¿Ven? Dato mata relato. a ver, pero no sé a qué quieres llegar con eso, no entiendo a qué quieres Es llegar que con eso. primero no existe eso. ¿Qué es No lo que no existe, existe? no hay fuente histórica que diga acerca de ese tipo de paralelismo. Eso es algo, eso es una creación No, moderna. no, a ver, hay documentos que muestran, hay pruebas que muestran una tendencia, repito, En el caso de cultural. Jesús, te estoy diciendo claro y te estoy pidiendo que seas Sí, claro. En el caso de sí, Jesús, en el caso de sí. Jesús, primero, ¿cómo llegás a saber de que estas creaciones, estos híbridos que vos decís, eh, verdaderamente aplican en el caso de Jesús? Y estos supuestos paralelos, estas tendencias a dioses que proporcionan salvación, que tienen una pasión y Salvífico. demás, ¿cuáles son las fuentes históricas de donde vos tomás esos supuestos hechos? Yo los tomo, o sea, a ver, yo tengo el libro y están las fuentes citadas a pie de página. Si Genial, se vuelve. pásamela, porque yo te la pasé también. O sea, esto es un debate donde nosotros tenemos que proporcionar la fuente. Yo dije de que mi conclusión se deriva de fuentes bíblicas que las nombré y fuentes extrabíblicas que también las nombré. Y dije, si alguien necesita que le pase la fuente de forma privada, no tengo ningún problema. Ahora, Pero, cuando vos haces una afirmación como tal, necesito que vos también pases la fuente. No que cites un libro, que otro libro cita otro libro. No, pasame la fuente. Si no, eso no queda como válido. pero no entiendo el punto. Sinceramente no entiendo el La punto. fuente histórica, ¿de dónde sacás eso? Ahí es donde viene el tema. A ver, No me muestres el libro, no me muestres el autor. Decime cuál es la fuente histórica. Decime de dónde salió eso. Yo te digo, mirá, la verdad es que, ejemplo, el credo de Corintio, de Primera de Corintio, se considera de que fue transmitido no más de 5 años habiendo pasado. La estoy haciendo muy larga, la tengo que cortar ahí. Luego, pasame la fuente ya. Pasame la fuente. ¿Sabés lo que es una fuente? La muerte de Jesucristo. Te estoy citando una fuente. Entonces yo sí, te pero, pido de que si vos vas a construir un caso, me cites la fuente de dónde es que vos estás construyendo este caso. pero te estoy diciendo, te paso el libro y mira la fuente. Y si se vuelve muy relevante para vos ver la fuente, te tomas un avión y vas y la ves. O sea, yo no tengo acá. Pero eso es fe en la autora. Eso es fe en la autora.
Eso es fe en la autora. O sea, porque la autora dice tal cosa debe ser cierto. Nada, qué sé yo. O sea, no sé cuál es el punto de comparación entre... El punto es que vos te estás dejando llevar por lo que alguien escribió y no tenés ni idea de la fuente. No tenés ni idea de la fuente. No la conoces. Está bien, pero si se vuelve relevante, puedo tomar un avión e ir a verla. ¿Vos cómo probás qué es la... Ahí se terminó el debate. Me parece que ahí se terminó el debate. Bueno, igual lo voy a dejar acá, una primera parte. No sé si después quieren que reaccionemos una segunda parte. Estamos en el minuto 48-46. Ahí se termina el debate. Se termina el debate. Cuando vos a una persona formada académicamente en historia, en la disciplina histórica, le pedís una fuente y no sabe lo que es una fuente, es como que un delantero del Real Madrid no sepa patear un penal, ¿se entiende? O sea, ¿qué queda? No queda absolutamente nada, nada de nada. ¿Ven? Entonces, yo me acuerdo que tenía mucho temor antes de arrancar el debate porque el flaco, yo le había dicho, ¿de verdad sos licenciado en historia? Sí, me dice, capaz que me estaba metiendo un re chamullo. Y le digo, mostrame el título y me mandó una foto del título. Y digo, bueno, ok, vamos a debatir. Y yo decía, este flaco evidentemente debe tener conocimiento histórico, me va a pegar un paseo terrible. Y después de este debate me di cuenta que más allá de las credenciales académicas que una persona puede llegar a tener, eso no necesariamente quiere decir o te asegura que vas a tener un crack delante. No, lamentablemente no es así. Así que bueno, nada, esta es la primera parte de una leyenda que era el Resurrecto. Le quedó el Resurrecto porque más adelante empieza con el tema. Más adelante dice, yo soy un resurrecto. Dice, yo soy un resurrecto, demostrá que no. Una cosa de loco. Pero bueno, ahí comenzó la leyenda del resurrecto. Este fue mi análisis de mi primer debate. La primera parte, vamos a decir, dependiendo de si te gusta o no te gusta, hacemos una segunda parte. El análisis de mi primer debate. Hubieron cosas que la verdad no me gustaron de mi ponencia, de mi forma de comunicar. Hay cosas que tengo que seguir aprendiendo. Y nada, hago estas cosas simplemente para criticarme también a mí. Pero bueno, habían también ahí ciertas afirmaciones que no recordaba que se habían hecho, que la verdad que está bueno para poder aclarar ciertas dudas que puedan llegar a tener, que pueda llegar a tener el público, ¿no? Espero que las aclaraciones que he hecho, las menciones que he hecho, sirvan para la gente que está conectada.